Él empezó a andar por toda Cuba buscando si cambiaba su vida y llegaba a ser lo que él quería, un gran cantante. La versatilidad que tuvo desde el punto de vista de interpretación, lo mismo cantaba un bolero bien cantado, ahí están las grabaciones, que cantaba un son montuno bien cantado, que cantaba una rumba bien cantada, cantaba una columbia, cantaba una guaracha, era súper completo. Ciro fue el que lo oyó cantando en un bar con su guitarrita y qué sé yo, y dos acompañantes. Y le gustó, y a ellos le hacían falta una voz para el trío. Y tenía una voz única. Pero hay que hablar también del Benny humano, del Benny como hombre, como persona, como amigo. En la etapa de la Salud de República era una etapa bastante difícil. Y a veces, cuando el dinero era corto, se quitaba de lo que le tocaba a él para darle a los músicos. Al trío Matamoros se le presenta un viaje para México y desde luego se lo llevan con él. Era muy alegre, siempre estaba jaraneando con sus amigos, y luego cuando se ponía serio de verdad, ¿sabes? Y cuando llegó allá, después que terminaron el contrato, mi papá le dijo: la verdad que me da muchísima pena con ustedes, lo que han hecho por mí ha sido algo muy bueno, pero yo no voy a regresar con ustedes. Yo me quedo aquí, voy a probar fortuna aquí, porque allá yo no tuve suerte y voy a ver si aquí tengo suerte. Perdimos, yo diría, a la mejor voz que la música popular que ha tenido en Cuba. La vida lo demostró que no ha nacido otro hombre como ese. Después de haber cantado Maracaibo Oriental, ya le dice: no, mira, llévame para casa de Mimí. Van ahí en casa de Mimí en Palmira, y de ahí salen para acá, para La Habana. Ven y llega y dice: no, llévame para la casa, avísale a mami y llévame con mis hijos que me cogió la rueda. Antes de vivir aquí vivimos en otras casas, pero mi papá, las casas eran pequeñas y siempre estaba la casa llena. Dice: no, yo tengo que buscar una casa más grande porque son muchas las personas que me vienen a visitar y no cabemos. Y ahí fue donde se hizo de esta casa fue hecha a gusto de él. Por la mañana él se levantaba, no de muy mañana, 11, 12 del día. Tenía muchas jaulas con muchos pajaritos que le gustaban mucho. Aquí en este lado de aquí siempre hubo plátano, caña por aquí y frutos como ají, tomate y eso por acá. Él se ponía a hacer su conuco en el patio de la casa y lo primero que estaba ahí era la botella. Un cigarro en la mano y un vasito de lo suyo en la otra. Pero no comía nada en todo el día. Yo iba a veces a casa de Benny a las 8, las 9 de la mañana para ensayar con él alguna canción nueva. Y ya él estaba allá sabroso. Siempre había una botella de Bacardí puesta ahí. A mí me disgustaba aquello porque yo decía: a mi papá le tiene que hacer daño eso porque no comía, que se vivía pendiente del trago. Y el alcohol no juega si no va acompañado de alimentos y sobre todo alimentos grasos. Todos los días aquí en esta casa se reunía alrededor de 20 personas. Entonces a mi papá les encantaba cocinar y él criaba puercos, unos puercos enormes. Mataba un puerco, freía plátanos dentro de la misma carne que estaba friendo y yuca y todas esas cosas, y le brindaba a todo el personal que estaba ahí. Eso era su delirio de él. Recuerdo que cierta vez
Ciro Rodríguez, la voz segunda de Miguel Matamoros en el trío, me llamó a mi casa y me invitó a ir al domingo siguiente a casa de Benny Moré, a comernos una jutía. También llevábamos una botella, me acuerdo, de un añejo muy bueno que se llamaba Matusalén. Lo pusimos sobre la mesa, él cogió y se echó en la palma de la mano, porque unas gotas del añejo eso, y eso así se frotó. Lo vio y dice, ya yo tomé. Ya él no tomaba bebidas alcohólicas un año antes de morir. Y esta crucecita para que te acompañe y te ayude en el lugar donde tú estés. Mi padre. Mi papá de chiquito le dio 3 veces hepatitis y mi abuela le daba cocimientos de raíz de tamarindo. La hepatitis se cita como una de las causas que derivan en una cirrosis hepática, pero la causa principal es el alcohol. Cafecito, cigarro, que era tu vida también, como te gustaba fumar y tomar café todos los días cuando te levantabas, me decías, Dita, dame mi cafecito, y yo te lo hacía. Nunca lo vi descomponerse, no porque fuera mi papá, de hacer cosas feas. Y cuando echaba 4 tragos y llegaba a lugares y que llegaba, llegó el Benny y cogía el pito de él y cogía el micrófono, era Benny Moré, no había que estar aguantando ni nada de eso, y manejaba su carro. El Conde Negro venía todas las mañanas de 9 a 10 de la mañana, ya él estaba en esta casa. Y estaba todo el día hasta ya tarde en la noche, ya cuando se iba el último era él. Me dicen el Conde Negro, me dicen el Conde Negro. Los pollos por mí están locos, no es que ellos sean ansiosos, es que yo soy guapachoso, es que yo tengo saoco, caballero, me dicen el Conde Negro. Mi papá le dio algo, aquí ellos estaban acá atrás en el patio y algo le pasó. Y entonces él le dijo, mi compadre, yo a usted lo veo, que usted tiene un color que no me gusta, ¿por qué no vamos al médico? Todos los días yo lo tengo en la memoria, todos los días. Entonces tenían un amigo en común, que era un enfermero lajero, pero que residía aquí en La Habana. Y fueron y hablaron con él y el médico Luis empezó a tratar a mi papá. Y le dijo, mira Benny, voy a ser franco contigo. Si tú quieres vivir un poco más, que no sé qué tiempo será ese, tienes que dejar de beber. Es una entidad que desarrolla unas varices. Son varices muy difíciles de operar y ligarla. Realmente fue una lástima lo que pasó con Benny y su adicción al alcohol. Te voy a poner un poquito de ron, como a ti te gustaba, que era tu vida el ron. Pues aquí te lo voy a poner. Y mi papá dejó de beber. Estuvo 2 años antes de él fallecer sin tomar. Una enfermedad que aún hoy en día cuesta trabajo curar. Se puso muy delgado. Entonces desayunaba, se echaba 2 o 3 huevos pasados por agua. Echaba 2 dientes de ajo, aceite y un poquito de sal. Ese era su desayuno. Y entonces él almorzaba. Ya él se estaba cuidando. El Benny en los ensayos, mucha seriedad. No había alcohol ninguno, ni siquiera se podía fumar. Él fue una gente que nunca usó cinto, él usaba tirante. Porque él decía que el cinto le molestaba en el estómago. Él se fue de aquí, de esta casa, muy normal. Me cuenta mi tío que hacen la parada habitual que ellos hacían en Colón. Benny se baja y cuando entra al bar, hay un señor que está tomado y tenía unas copas de más. Le dice, mira el señor Benny Moré, y le brinda un trago. Benny lo que hace es que se echa la bebida en las manos y se huele. Y así bebía él en aquel entonces. Y el señor se sintió ofendido y le dijo, no, tú eres Benny Moré, si no te tomas el trago, te lo voy a verter arriba. Y entonces Benny se incomodó y ese estado de ira
le provocó su primer vómito en ese bar ahí. La última actuación de él en Palmira, él estaba antes en Laja y fue a uno de los grandes bares que había ido, a no ser el único, y se puso junto a sus canciones a hacer la segunda, a hacer el falsete, todas esas cosas bellas que le gustaba hacer Benny con su voz. Aquí en esta vitrola, mi abuelo cada vez que venía a Laja echaba una peseta y buscaba sus canciones y las doblaba. Y él iba a ir para Palmira, pero cuando llegó ahí a la terminal, él sale de una casa que le habían prestado ahí detrás de la terminal porque esta estaba en muy malas condiciones. Y él salió descalzo con su pantalón y los tirantes, sin camisa ni nada, así, él se ponía así. Y entonces me dijo, ¿te vas ahora? Le dije, sí, me voy. ¿Y cómo andas? Y me dijo, estoy giñando sangre. Hubo que hacerlo descansar en una casa vecina. Cantó relativamente muy poco, la orquesta tuvo que asumir casi toda la mayor parte de la actividad. Y ya avanzada la madrugada, después de haber cantado 2 veces, Benny le pide a su hermano Pedro que acercara el carro, que se estaba sintiendo muy mal. Allá dice que una mujer que dicen que era enfermera, no sé si era verdad o si es, le dijo, a que tú no te das un buche conmigo. Y él le dijo, ¿por qué no? Y tomó. Y cuando terminó de tomar, empezó a vomitar sangre. Donde Benny vivió de niño, había un puesto de carne y un poco más a la esquina había un bar. Y automáticamente que se enteraba la familia que Benny venía, se cerraba todo eso. Es decir, no había tentativas para que se sumara a perjudicar su salud. Algunos malintencionados dicen que estuvo tomando bebidas alcohólicas hasta un poco antes de morir. Falso, él se cuidó mucho. Y el médico le dio un dictamen, un ultimátum de 2 meses si bebía. Y si dejaba de beber, podía vivir dos años más. Rudamente en mi camino, que no puedo remediar. Yo soy fatal en el amor. Mi situación me causa horror, perdí la fe, no sé qué hacer, Dios mío, ten compasión. Y dio una actuación como siempre la ha dado, normal, no como a veces dicen que se despidió del público. Benny se despidió como se despedía de todas las actuaciones. Por todo el camino dice que tuvieron que hacer muchas paradas para que él saliera a vomitar. Y para la familia fue una sorpresa porque durante esos 2 años nadie supo nunca que Benny estaba enfermo mortalmente. Pensaban que era solamente un estado temporal y realmente eran sus últimos minutos de vida. Una noticia inesperada, porque él terminó de cantar de lo mejor en Palmira y entró el dolor en la carretera. Algunas personas piensan que él fue directo al hospital, pero no fue así porque él no lo quería. De hecho, si hubiese ido directo al hospital ya era insalvable, su hígado completamente estaba ya. Y Benny, sabiendo eso, dijo, bueno, me muero con mi familia y en mi casa. Lo subieron entre 2 o 3 para el cuarto y lo acostaron y ahí de la cama al baño. Se pasó el tiempo que estuvo aquí en esta casa. El Benny Moré tenía la costumbre de agacharse así y ponerse a conversar. Y hacía unos cuentos que se moría uno de risa de la forma, imitando la forma en que hablaban los congos del barrio donde él se crió. Yo recuerdo estar en la planta baja y sentía a todo el mundo riéndose. Y yo decía, ay, si mi papá está enfermo, ¿cómo se están riendo? ¿Y quién se ríe? ¿Y quién hace los cuentos? Cuando subía era mi papá el que estaba haciendo los cuentos y los demás riéndose. Era mucha la hemorragia, era muy continuo, ve al baño, vomita, defeca, era mucho. Me dirijo al laboratorio, hablo con Ruiz, Ruiz está muy tomado psíquicamente, muy preocupado. Digo, mire, vayan para allá con la sangre, pónganle sangre al Benny, porque él se ha perdido sangre, pónganle la sangre.
pero tienen que obligarlo a que venga para el hospital de todas formas. Después se quedó dormido, ellos bajaron y yo subí y me acosté un rato al lado de él, pero no me gustó cómo roncaba. Y entonces el médico subió y ya parece que ya estaba ya sin conocimiento. Él, cuando lo están bajando de la ambulancia, está protestando porque él no quiere ingresar en el hospital. Este libro que recoge aquí la entrada y lamentable suceso, el momento, el día de fallecimiento de Benny, me impactó mucho porque es impresionante lo que te causa leer el nombre del Benny aquí con todos sus datos, con todas las cosas, y sobre todo lamentablemente cuando ves la palabra que dice fallecido, es algo que te toca realmente. Él estaba malito desde que llegó, estaba muy inflamado, vomitaba sangre, defecaba sangre. Y llamo a Rigoberto Pedroso para que venga a verlo y me diga más o menos cómo él lo ve desde el punto de vista clínico, porque desde el punto de vista quirúrgico él no iba a tener ningún problema. La cirugía estaba a mano, ya el cirujano lo estaba valorando, inclusive habían planteado un tipo de operación de urgencia. Muy edematoso, edema, la barriga bastante inflamada. El grupo de Benny era un A positivo. Yo le tomé muestra, bajé al banco a hacer las pruebas correspondientes. Después de eso, llegaron los cirujanos, según yo vi, y empezaron a hacerle todas las indicaciones correspondientes. Yo le transfundí en ese momento 1500 cc de sangre. Y cuando yo vi la cara del Benny en la cama aquella que estaba allí, y era, para mí, me representaba a un cadáver ya, una persona que va a morir. Yo vi al Benny que él conversó porque yo le pregunté su nombre y apellido y él me lo dio. En la tarjeta miré y vi que era el nombre correctamente que me lo daba. Y tenía su toque amoniacal y estaba dando gritos. El Benny daba gritos allí a todo lo que daba. Cuando me pasaron el telegrama ya que Benny estaba enfermo, que estaba grave, entonces yo efectivamente vine para acá, para La Habana. ¿Cómo estaba el cuerpo de guardia? Lleno de personal. Eso se llenó en un minuto. Fue tanta gente que llegaron, que yo no les puedo explicar la cantidad de personas que había. Estoy aquí sentado en la cama donde falleció Benny Moré. ¿Para qué volvernos locos? Si tú sabes que nosotros no nos comprendemos ya, tengo fe en que tú comprendas. Aquí había un paraván. Estos muros no existían. Los familiares, al doblar de la puerta, los músicos, nosotros abajo, que subíamos de vez en cuando para conocer los partes que se daban cada cierto tiempo. Cuando llegué, no había muerto todavía, estaba grave. Entonces el médico me dijo que le hacía falta conseguir una medicina. ¿Cómo fue? Yo fui a buscar la medicina. Sí, fui a buscarla. La encontré, ¿no? Sí, y al regreso te dijeron, acaba de fallecer. Y cuando regresé, ya había fallecido ya. Pero yo sí me acuerdo que la gente iba allí por la noche, el día antes, y hacían vigilia, la gente encendían velas, y rezaban ahí en los portales ahí de emergencia. Él falleció conmigo a las 7:45 de la tarde. En ese tiempo la enfermera tenía que bañar al paciente y se le ponía un ropón. ¿Por qué tantas personas han entrado aquí, están aquí en la casa? Pero enseguida reaccioné y dije, ay, a mi papá le pasó algo. Y salí por la puerta y me mandé a correr. ¿Qué se hizo después que se bañó, se puso el ropón, se le puso un cartel y todas esas cosas? Se baja
para un departamento que había al lado del cuerpo de guardia. Ahí se ponían los fallecidos, no existía anatomía patológica. De ahí para allá yo no le puedo contar cómo llegué yo al hospital. Yo sé que a mí me dejaron entrar hasta el patio. Yo le llamo el patio, ese lugar debe tener otro nombre. Que estaba mi papá acostado en una mesa así. Y yo me le tiré encima y empecé a abrazarlo y a besarlo. Así fue. Te quedarás porque te doy cariño. Te quedarás porque te doy amor. Te quedarás cuando llegue a ser nido de mi corazón. No vuelvas más si no piensas quedarte. No vuelvas más si me guardas rencor. Pero quédate conmigo, mi vida, que yo soy tu amor. Deja de pensar en el fracaso que tuviste en el ayer. Deja de soñar con un pasado que no puede ya volver. Ya había muerto. Y había una cantidad de público enorme en las afueras del hospital de emergencia. Y al otro día, a las 5 de la tarde, recuerdo que Germán Pinelli hizo como una despedida de duelo así, ahí fuera de arte y espectáculo, que era como se llamaba aquello. Fui allí donde se estaba velando Benny Moré. Óyeme, la calle Prado estaba inundada, tuvieron que desviar el tránsito. Después, a la hora de la marcha hacia Laja, aquello había que parar en cada pueblo que se llegaba, había que parar porque el pueblo estaba haciendo una barrera para ver a Benny. Aquí a la casa llegó un telegrama de Pérez Prado, dándole los pésames a mi papá.
había un circo aquí. Y entonces que corrieron me llevaron a la oficina, que el circo estaba paralizado, paró la función y que el Beni había muerto. Murió el Beni, se acabó el circo, todo el mundo para su casa. Serían las 6 o 7 de la mañana que llegamos a Santa Isabel de las Lajas. Y bueno, se llamaba cuando aquello el liceo, allí lo velaron. El cadáver de Beni Moré vino por esa carretera y entró por esta puerta hasta aquí donde estoy parado. Esto se mantiene casi igual. Incluso ese espejo que está ahí estaba de fondo al féretro de Beni Moré. Estaba en un círculo de interés de artes plásticas, artes visuales, y el profesor nos llevó al liceo, que era donde estaban velando el cadáver, para hacerle una mascarilla a Beni. Yo quisiera saber dónde se encuentra verdaderamente ese sombrero y ese bastón, que no son los que hasta ahora se han visto en el Museo de Santa Isabel de las Lajas. Una ceremonia que me impresionó mucho es lo que en Yoruba se dice el itutu. Fue la ceremonia del Casino Congo que se le hizo a Beni con la bandera y de las cuestiones bantú. Y hacen una ceremonia, un ritual que hay ahí en Santa Isabel de las Lajas para los que pertenecen allí. En este lugar, ahí se le hizo la ceremonia. Quien hace la ceremonia es la hija de la señora que hacían en aquellos momentos ese ritual. De Cufa en hombro, con todo el pueblo atrás, hasta el cementerio, el pueblo entero, a la orilla, mujeres llorando, hombres llorando. Cuando lo pasaron por la iglesia, los niños se paraban, los hombres se quitaban el sombrero. Lo de Beni fue tremendo. Eso fue tremendo. Y no recuerdo quién fue que nos dijo, hace falta dos o tres personas que vayan allá a dar los dobles a la iglesia, esperando que pasara todo el cortejo por ahí frente. Porque mi papá murió el 19, pero no lo enterraron hasta el 21. Cuando llegamos al cementerio, la caja no cabía en varios panteones que nos prestaron. Entonces la familia Valera Olmo y Renaldo al frente de ellos fue el que fue a la casa. Y esa familia, como toda la familia de Santa Isabel de las Lajas, amaba mucho a mi papá y enseguida se prestaron para prestarnos ese panteón. Hubo que enterrarlo en el centro del camarote. Y entonces ocupó 2 camarotes por aquí y 2 camarotes por allá. Yo quise que esta entrevista fuera aquí en el patio porque el patio era lo que más le gustaba a mi papá. Porque llenaste mis días de una dulzura muy tierna.
Mi piel se quema por dentro al recordar este día, porque como eres mi padre. Yo creo que el entierro de Benny fue tan grandioso como lo grandioso que fue él dentro de la música cubana. Queridos televidentes, en ocasión de este sentido homenaje a nuestro inolvidable Benny Moré, con quien tuve